Mis bisabuelos eran reyes en el Líbano Medio Oriente. Mi abuelo Farid Nafá y mi abuela Fadwa Baruque eran de sangre libanesa, descendientes de fenicios, ¿no? Con la antigüedad en la sangre de más de 5.000 años. Mi bisabuelo Farid Nafá era un sheikh árabe. Sheikh significa jeque, ¿no? Elder, anciano sabio, un rey en el Líbano. Después de 2 meses, Álvaro le cuenta a mi abuela y a mi mamá que esa es la espada de Bolívar. Entonces mi abuela le dice, mire, no deje eso ahí. Le dice, si quieres yo me la llevo. Ella le dice, no, déjela acá, pero déjenla en el sótano. La ponen en el sótano y ahí se queda hasta el año 87 en esa casa. Y hay un recorrido muy grande después de la espada de Bolívar que empiezan a hablar y empieza a haber ciertas especulaciones de dónde está la espada de Bolívar. Estaba en mi casa. Estudiaba y analizaba y se iba al punto tan profundamente de la historia que sabía más de las personas que vivieron esa historia que las mismas personas que la vivieron. Porque cuando uno vive algo, uno está en el ojo del huracán, ¿no? Uno está viviéndolo, pero no está 100% consciente muchas veces de lo que está haciendo. En cambio, el enviado especial, que era mi papá, sí veía eso y se los contaba. Le decía, es que usted mata una vaca y entonces pasa a las otras. Ah, oiga, sí, yo hago eso. Sí, es que usted es un héroe. ¿Pero por qué? Porque hace eso, eso no lo hace cualquiera. ¿Cómo hace uno para llevar 2.000, 3.000 vacas, arriarlas y lograrlas meter a un corral o desplazar un ganado de esa magnitud? Eso tiene que ser unas personas que sean unos héroes. Que si son asesinos, que si mataron, que no mataron, pues claro. Pero es que esa no es la historia. La historia es que los sueños de las personas son las que los impulsan a vivir actos heroicos. Y una historia bien contada hace que esa realidad resalte su propia realidad. Me robaron el carro y se llevaron toda la información, todas las fotos, todas las grabaciones. Estaba en un cóctel en una entrega de premio CPB en el Hotel Tequendama. Con el libro que él siempre quiso escribir de la marihuana. Entonces, saliendo de esos premios, él se fue. Él estaba con mi mamá. Esto fue en el año 90. Y se fue. Él mantenía todo esto en la camioneta. Toda esta información la tenía ahí. Y se fue a llevar a la casa a mi mamá. Parquean al frente de mi casa, de la casa de los Alcázares. Al frente, no en el parqueadero, sino al frente, como hacía uno. Cuando uno deja a una persona, uno parquea al frente, la persona se baja y uno arranca. Pero ellos se quedaron ahí hablando, se quedaron un tiempo y se subieron 2 tipos. Los amordazaron, le pegaron la cabeza a mi papá, les pusieron unas capuchas, no veían nada y se llevaron el carro con ellos. Después de unos 20 o media hora los botaron del carro, los soltaron y se llevaron el carro. En esa noche mi papá le había regalado a mi mamá un anillo de diamantes. Este anillo de diamantes son cosas que son incomprables. Cosas incomprables que no podía comprar sino él, obviamente. Mi mamá lo tenía puesto esa noche, entonces se robaron
ese anillo de diamantes de mi mamá, un collar de perlas que tenía mi mamá, que también se lo había dado a mi papá, el libro de mi papá, todos los estudios de Estados Unidos y todo el material para el libro. Pero él estaba en un cóctel en el Hotel Tequendama con mi mamá. Esa es la historia real. No solamente hemos entrado al diálogo por la paz, sino que fue el M-19, el primer movimiento armado que en un país que lleva 30 años de lucha guerrillera dijo por primera vez las palabras de paz, cese el fuego y diálogo nacional. La paz es dinámica, la paz es activa, la paz no puede ser quedarse quieto y que uno no dispare y el otro tampoco, y entonces quedémonos quietos a ver qué pasa, porque siempre alguien va a tomar ventaja. La paz no es si uno está en un proceso legal de lo que sea, quedarse quieto a ver qué pasa. Por esto fue que ocurrió la toma del Palacio de Justicia. Pero no, la idea de la toma del Palacio de Justicia no era matar a un montón de gente. Era hacer que Reyes Echandía analizara unos papeles de un proceso de paz. No era como decían, es que era para que se firmara o se frenara unos papeles de la no extradición que Pablo Escobar mandó. No, eso no era. Lo que pasa es que en la retoma del palacio, ahí fue donde también el ejército tuvo un montón de responsabilidad. Eso fue también lo que armó un genocidio. ¿Quién metió los tanques? Pues el ejército. Las palabras de Reyes Echandía diciendo, mire, detengan el fuego. Después le encuentran en el pecho a Reyes Echandía una bala de un revólver de 9 milímetros. Y el M-19 no tenía ese tipo de armamento. Porque con lo de las armas del Cantón en el año 78 no había 9 milímetros. Y ese armamento declarado por el M-19 no estaba siendo utilizado por el M-19. En el pecho de Reyes Echandía había una bala del ejército. El 29 de mayo de 1988, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, muy importante en este país, tal vez uno de los más importantes de la historia, fue secuestrado por el M-19 en cabeza de Carlos Pizarro León Gómez. Esto fue un domingo a las 11:48 de la mañana. Y Álvaro Gómez Hurtado iba a pie hacia su casa, más o menos que quedaba en la carrera 11 con 88. Y en este acto, pues violento, evidentemente, matan a Juan de Dios Hidalgo, que era su guardaespaldas, y lo secuestran. Esa misma semana, mi papá suspende la presentación de un programa, el segundo tiraje de un programa muy exitoso y muy importante de enviado especial, que era sobre los polizones, de la gente que se iba escondida en los barcos para cruzar a Estados Unidos. Él hizo todo un reportaje que fueron 2 capítulos, tal vez 3, yo creo que 2 o 3. Pero él suspende ese programa para hacer una intervención, para pedirle el favor al M-19 y también darle casi que una orden con argumentos muy fuertes, como siempre lo hacía, de decirles, acuérdense que gracias a mí y gracias a
Álvaro Gómez Hurtado. El M-19 tuvo una rotación de muchas semanas, 2 o 3 semanas seguidas en el diario El Siglo y tuvo una gran rotación. Se volvió muy famoso y acuérdense que es la primera vez que un guerrillero, la primera y la última, que un guerrillero sale en primera plana de un periódico, Jaime Bateman Cañón. Y que gracias a Álvaro Gómez, no solo después del diario El Siglo, no solo se sacaron los periódicos, sino también se hizo una revista a color con unas fotos. También él mismo hizo a mano los retratos hablados de todo el secuestro. Él nombró todo el reportaje, obligado a preguntar. Ese nombre es de Álvaro Gómez Hurtado. Y acuérdense que ni Jaime Bateman, ni Álvaro Fayad, ni otros cabecillas del M-19 en esa época, Almarales y Iván Marino, les gustaba secuestrar. Mi papá empieza a estar muy en la mira de la derecha. Porque mi papá en las reuniones, en los cócteles, en todo el tiempo, hablaba de este tipo de posiciones sociales. Gran parte de los reportajes y de las investigaciones que mi papá hizo por el lado de la subversión del país se lo debe a mi mamá. Así de sencillo y así de frente, lo digo. Y a Álvaro, claro, pero mi mamá, es que Álvaro le hacía caso a mi mamá y a mi abuela. Porque las adoraba, pues para Álvaro mi mamá era su hermana. Entonces, es que no es solo que eran primos, no, es que la relación era más fuerte porque Álvaro casi que vivía en la casa, casi de 7 días se quedaba 4 o 3. Entonces, resulta que en esa época Bateman quería hacer lo que todos sabían que quería hacer. Él ya venía con esa idea de hacer lo de una cumbre política en Panamá y pues hacer lo que él decía, lo del sancocho nacional. Quiere invitar a García Márquez, en este caso iba a ser pues Turbay, el presidente Turbay. Después siguió con eso y después iba a ser Belisario Betancur, ¿no? Pero en este caso pasó eso y empezaron a planear eso allá, y el cabezazo o la idea la tuvo Álvaro, porque le empezaron a decir a mi papá, esquinese, a mandarle mensajes y a amenazarlo muy fuerte, es decirle o se va del país o se esquinea, como los paramilitares dicen, no, esquinese es escóndase. Muy parecido a lo que pasó con lo de Jaime Garzón, ¿no? Muy, muy parecido, sino que mi papá sí se esquineó. Entonces Álvaro tuvo la idea, dijo, no, secuestrémoslo. Y aprovechamos y hacemos una aparición en la prensa por medio del mejor periodista del país, que es usted. Mi papá le pareció perfecto. Dijo, no, sí. Y entonces la noticia va a ser súper sensacionalista y una cosa buenísima. Y entonces se inventaron y crearon toda la parafernalia de la prensa, obligado a preguntar. Entonces lo secuestramos. Y entonces que para entrevistarlo, que para lo de la cumbre política y por la paz.
Pero mi papá no sabía quién era Bateman, mi papá solo hablaba con Álvaro. Entonces, el 17 de abril del 1980, secuestran a mi papá en un jeep. Y lo llevan. Él tenía gafas oscuras, bueno, le tapan la cara, toda esa historia está ahí, en lo del diario del siglo, bueno. Eso, pues no me gusta parafrasearlo mucho porque eso ya está escrito, para qué contarles una historia que ya está ahí. Eso sí es verdad, se lo llevan como una carretera hacia la mesa, bueno, ahí está, y entonces ahí aparece Jaime Bateman, pero él iba con Álvaro en el jeep, sino que en esa entrevista pues él no menciona a Álvaro por obvias razones, que Álvaro le dice no me mencione a mí por ningún lado. Incluso cuando hablan en el diario del siglo sobre los cabecillas, sí mencionan a Toledo Plata y mencionan pues a todos los cabecillas que estaban en esa época, Iván Marino Ospina, ¿no? Pero no mencionan nunca a Álvaro. Sí, nunca mencionan a Álvaro. Pues por obvias razones mi papá no lo iba a mencionar, también por proteger a mi mamá, porque mi mamá también era una figura pública, mi mamá también todo el mundo la conocía y era de apellido Fayad. Entonces pues donde mi papá mencione a Álvaro Fayad, pues se lleva todo por delante, ¿sí? Entonces él cuenta ahí que un tipo con un bigote negro muy poblado levanta la mano y Jaime Bateman le da la palabra y entonces una persona misteriosa con un bigote muy poblado, pues ese era Álvaro. Lo que pasa es que él no dice ahí que era Álvaro, pero era Álvaro. Entonces resulta que yo soy 7 mesino, un poquito más de 7 meses. Mi mamá decía más o menos 8 meses. Claro, el 17 de abril secuestran a Álvaro y mi mamá va en ese jeep con Álvaro y con mi papá. Y entonces allá está Bateman, mi mamá se baja y mi mamá se quedó con Álvaro. Perdón, se quedó con mi papá el 17, 18 y 19 de abril de 1980. Yo nací de 7 meses y medio. Ahí mi mamá queda embarazada y yo nazco el 2 de noviembre de 1980. Sí. Esto pues después mi mamá no me iba a decir directamente eso, pero sí me dijo, mira, tú tienes una historia demasiado importante que nadie la tiene en el país. La historia de tu nacimiento es una cosa brutal, brutal. Nadie la tiene. Y es que nadie tiene esto. Sí. Concebido en un secuestro. Sí.